Para enfocar este tema hemos invitado en esta mañana al doctor Santiago Basabe Serrano. Él es titular de Ciencia Política de la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doctor Basabe, ¿cómo mira usted este tema de la infiltración del narcotráfico, el incremento del tráfico de drogas, los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad por controlarlo? Gracias, buenos días a la audiencia. Para poner una metáfora muy útil, sería como decir que en Cuenca, el Cuenca juega los viernes de la noche en el estadio. Es lo que ha pasado siempre, ¿no es cierto? Asimismo es con la policía y la infiltración del narcotráfico. O sea, no es una cuestión de ahora. Lo llamativo de ahora, me parece, no es la noticia. Lo llamativo es que las alertas se encienden en el país cuando la declaración viene del embajador de los Estados Unidos. Pero acá hay cantidad de gente que ha dicho esto hace muchísimo tiempo. Les cito 2 o 3 casos nada más, partiendo por colegas suyos, periodistas. Arturo Torres, por ejemplo, hace más de 10 años ha mencionado los vínculos que existen o los nexos que existen entre las fuerzas del orden y el narcotráfico y no se ha hecho nada. Francisco Huerta Montalvo hace más de una década habló de la narcodemocracia, decía él, refiriéndose al sistema político en términos generales respecto a los posibles vínculos. No pasó nada, hay investigadores, investigadoras que han desarrollado este tema. Pero bueno, la única parte positiva de todo esto es que al menos con la declaración del embajador ojalá se inicie un proceso de intentar hallar una salida, porque no es una cuestión fácil, no es una cuestión de sacar a los generales que están involucrados o que estaban involucrados y con eso se acaba el problema. De ninguna manera, me parece a mí que hay un problema estructural, hay un problema de infiltración muy serio en Fuerzas Armadas y en policía y que va muchísimo más allá de los generales y que está diseminado alrededor de los diferentes estamentos de una y otra institución. Esto de la embajada norteamericana, las declaraciones del embajador Fitzpatrick, ¿qué efecto persiguen? Las embajadas norteamericanas en general, cuando hablan públicamente, lo hacen con un objetivo por atrás. Sí, tanto es así como tú bien dices, que si nos retrotraemos un poquito en el tiempo, al menos hasta el 79, el retorno a la democracia. Esta es la segunda vez que la embajada americana tiene una declaración tan frontal y abierta. La anterior fue el embajador Leslie Alexander, en el año 96-97, época del presidente Bucaram. En esa ocasión, en una reunión empresarial, había manifestado el embajador Alexander que los niveles de corrupción en Ecuador suben estrepitosamente, que era otra cosa que todo el mundo sabía. Se generó un revuelo. Eso se aminoró en función de que el gobierno del expresidente Bucaram terminó a los pocos meses de eso. Y luego es de esta declaración de ahora. ¿Qué busca la embajada? Esa es una cuestión más difícil de saber. Al menos lo que ha conseguido hoy por hoy es que se incremente la falta o que descienda mejor la credibilidad en la policía y en las Fuerzas Armadas, que eso me parece es un efecto perverso, porque el embajador no ha dado nombres, sino ha hablado en términos generales. Y cuando yo hablo en términos generales, perjudico a gente honesta, que evidentemente hay en la policía y en las Fuerzas Armadas. Pero para los intereses propios del gobierno norteamericano, algún interés adicional debe haber, no lo podemos saber. Se ha generado tensión al interior de la cúpula de la policía, hay mucha tensión de la comandante general con los generales que han sido retirados la visa, pero que son activos de la policía, eso hay que tener presente, que están en servicio activo, me refiero. Entonces yo creo que si algo positivo se puede ver es que ojalá con esto se inicie un proceso de investigación, ojalá, tengo mis dudas, pero por el otro lado también al ser una declaración tan general, tan amplia, yo creo que afecta la honra y el buen nombre de oficiales de ambas fuerzas, que son honestos y que trabajan de forma recta. Ahora, más allá de estas cifras realmente preocupantes que dan cuenta de que Ecuador ya no es solamente un país de paso, es un país de fabricación de droga, un país que tiene una enorme importancia en la logística de mafias internacionales. Este problema ha generado otros muy graves. Ecuador ha estado lamentablemente
en la primera plana de los medios de comunicación del mundo por la violencia carcelaria. Centenares de personas asesinadas, la gran mayoría de ellos, se entiende, personas que nada tenían que ver con el problema específico del tráfico de drogas. Y este problema de las cárceles se lo ha asociado, justamente esto lo hacen todos los expertos ecuatorianos, con esta infiltración del narcotráfico en Ecuador. De allí ha venido otra serie de advertencias, incluso de amenazas, de que esta violencia que se ha vivido dentro de las cárceles estaría ya permeando a las ciudades ecuatorianas y podrían llegar a tiempos peores. ¿Qué opina usted sobre este tema y también las medidas que se han tomado en Ecuador, como la conformación de esta comisión de diálogo y pacificación de las cárceles? Bueno, yo creo que hay una relación que es difícil de ocultar entre narcotráfico y la crisis carcelaria. Hay una relación clara entre una y otra. Son dos aristas de un problema más grande, general, que es el de la seguridad o la falta de seguridad. Que dicho sea de paso, no es una cuestión que uno puede hablar de ella respecto al gobierno actual, porque son fenómenos que vienen de larguísima data. Si ahora tenemos, volviendo al tema de los generales, voy a enseguida a lo otro, si decimos que hay generales de la policía que tienen algún vínculo con el narcotráfico o en las Fuerzas Armadas también, esto tiene que ver con un desorden institucional de al menos una década, ¿no? Al menos una década. Entonces, hay que ver el problema más grande en conjunto. Y en el plano de las ciudades, yo creo que ahí también hay cuestiones que son, no sé si son obvias, pero que todo el mundo comenta y todo el mundo dice. Por ejemplo, el enorme crecimiento y expansión, y lo digo con el mayor respeto y cariño que tengo a Manta, por ejemplo, el crecimiento y expansión de Manta y de muchas ciudades de Puerto Viejo ha sido asociado con el narcotráfico. Hace muchísimo tiempo. Quizás esto se acentuó con la salida de la base militar, desde luego que sí. Pero es un tema que está ahí, que se conoce. Hay ciudades pequeñas en la Sierra Norte del país que viven en función del lavado de recursos provenientes del narcotráfico. Sabemos bien también en el país, e insisto, todo lo que estoy diciendo no son grandes revelaciones, son lo que todo el mundo sabemos. Sabemos también en el país que hay grandes espacios, grandes sectores comerciales donde se lava recursos provenientes del narcotráfico. Los hoteles, por ejemplo, es un excelente espacio para lavar recursos. Los grandes restaurantes es un gran espacio para lavar recursos provenientes del narcotráfico. Entonces yo creo que las pistas están dadas. Esto que estoy planteando yo lo sabe perfectamente la policía, las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia de uno y otro sector. Asumo que el gobierno nacional también y asumo que la justicia también. Entonces, me parece que es una cuestión de decisión política fundamentalmente. Yo creo que habrá cosas por descubrir, evidentemente, y habrá que trabajar en eso, pero las cuestiones más generales están dadas y están dadas en función de algunas de estas ideas que he comentado. Doctor Basabe, la historia reciente nos da cuenta de que las mafias en cualquier país del mundo, sea Italia, México, Colombia, Venezuela, tienen algunas estrategias, intentan cooptar entidades oficiales como una forma de adquirir poder político. Usted es un especialista en esto, en los temas de gobernanza judicial y desarrollo político. ¿Cómo mira Ecuador desde este aspecto? Está en la misma línea del resto de mafias, no tendría por qué ser distinta. En el país, el tema del narcotráfico no es solo el narcotraficante y su relación con la policía o eventualmente las Fuerzas Armadas. Hay jueces que actúan en función del narcotráfico, hay fiscales que actúan en función del narcotráfico, y hay un grupo de abogados en el país que son defensores fundamentalmente de casos de narcotráfico, y no me refiero a los casos pequeños de la gente que consume o que trafica a menor escala, sino de los casos más importantes. Es todo un grupo de gente que está alrededor de eso trabajando y que en los diferentes medios, en el medio judicial, en el medio de los fiscales, de los abogados, se conocen y saben quiénes son. Pero adicionalmente hay un elemento que está ahí en juego, que son los actores políticos, porque también son parte de esto. Sin la política inmiscuida para poder ocultar todo este tipo de negociaciones, es casi imposible que el narcotráfico y los negocios ilícitos en general puedan mantenerse. Y ahí viene una gran paradoja.
a la par que la embajada norteamericana retira visas a algunos generales, lo cual está dentro de la soberanía de cada estado, el permiso para acceder o no a sus países, al mismo tiempo cobija en su país con visa, de forma legal, a una cantidad de políticos inmorales y sinvergüenzas ladrones que se roban la plata acá y van a invertir y a disfrutarla allá. Es la verdad. Eso es una cuestión también que se cae sola por su propio peso. Entonces, yo creo que hay que trabajar hacia adentro con las cuestiones que ya más o menos conocemos, pero también tratar de hacer más transparente cuál es efectivamente la presencia y la posición de la embajada en este caso respecto a este tema. Y siempre está también de por medio esas observaciones que se hacen cuando se hablan de estos temas con una visión global. ¿En dónde está el mayor consumo de drogas? ¿En qué países? No hay mucha vuelta, ¿no? Para la respuesta en los Estados Unidos, efectivamente. En Europa, pero sobre todo en los Estados Unidos. No. Eso sí, no creo que hay mayor espacio para la discusión. Nuestros países consumen, desafortunadamente, pero donde se consume efectivamente es en los Estados Unidos. Y ahí me parece que la política de cara a reducir el consumo no se genera. Ahora, más allá de esta situación, doctor Basabe, el gobierno de Guillermo Lasso está cumpliendo justamente el día de mañana 7 meses en el poder. ¿Cuál es su balance general del mismo? Bueno, yo creo que ha tenido un buen inicio. El tema del control de la pandemia ha sido eficaz. Yo creo que es de los países en el mundo, no solo en América Latina, que ha tenido una política absolutamente eficaz para controlar. Me parece que la debilidad del gobierno fue que no fue capaz de colocar este mensaje entre la población, de difundir la idea de que el nivel de vacunación que obtuvo el país es alto y que es un éxito del gobierno y del país. Pero yo creo que ese es un punto positivo. En el plano político, las dificultades para generar mayorías en la Asamblea están presentes y creo que están presentes porque la realidad política es difícil de resolver. El presidente no puede hacer mucho más. Ha tenido que pactar hace pocas semanas con la bancada de la Revolución Ciudadana porque es la única forma de obtener votos y votos que le generen una mayoría. Y creo que por ahí va a seguir el próximo año porque no tiene otra opción. La otra opción que tendría el gobierno es no aprobar sus proyectos de ley y en ese caso tener que enfrentarse a otros sectores que le generaron apoyos en la campaña electoral. Entonces es una situación muy difícil realmente la del gobierno en el plano político y en el plano económico que está enlazado, desafortunadamente para el país, no solo para el gobierno, para el país sobre todo, esos cambios políticos, me refiero a reformas legales, están anclados, están enlazados al posible desarrollo económico. Entonces va a ser difícil desconectar un campo y otro. En general, yo creo que va a ser un año complicado para el gobierno en lo político, en lo económico. Ojalá tenga una mejoría en el campo comunicacional también, me parece que es una de las grandes debilidades. Todavía no hay una estructura para comunicar bien. Y finalmente, otro tema en el que ojalá el gobierno lo tenga presente es en la ausencia de un equipo tomador de decisiones inmediatas, rápidas, un equipo pequeño alrededor del presidente que absorba los problemas, las demandas ciudadanas y las resuelva inmediatamente. Ahora mismo hemos visto que todo eso demora demasiado tiempo. El tema carcelario demoró muchos meses. El tema de la ausencia de medicamentos en los hospitales demoró casi un mes para recibir una respuesta. Entonces yo creo que en eso el gobierno debería ser mucho más ágil para responder a estas demandas sociales. Usted ha tratado en su respuesta algunos temas colaterales. Está allí las relaciones con la Asamblea Nacional, las relaciones con las organizaciones sociales que han llegado a un punto crítico, por ejemplo, con la CONAIE, o con las organizaciones ciudadanas que ven un comportamiento del gobierno con la Cámara de la Minería o los grandes empresarios y otro con las organizaciones ciudadanas. Hay un conflicto sobre todo en cuanto a políticas pro-extractivistas promovidas por el gobierno de Lasso. Con esto y otros problemas que sin duda existen en el país de por medio, ¿cómo ve el 2022 en términos de gobernanza y gobernabilidad? Yo creo que va a ser un año difícil. El presidente tiene que tomar decisiones meditadas, no pueden ser decisiones precipitadas o declaraciones precipitadas. La declaración en contra del señor Issa me parece que es exagerada, de hace pocos días atrás, es de encender la hoguera sin mayor necesidad, Califica me parece. como anarquista.
sí, anarquista, que se va a aplicar la ley y demás. No digo que quizás para algún sector de la sociedad esto pueda ser cierto, pero me parece que era innecesario, ¿no? En un momento en el que la tensión empieza a bajar precisamente por las fiestas del fin de año, yo no creo que era necesario, pero bueno, quizás es una estrategia de cara a un poco cotejar fuerzas políticas, ¿no? Respecto al señor Issa y a la CONAIE. Pero en general va a ser un año difícil. El tema económico le podría beneficiar en alguna medida al gobierno si es que la reactivación empieza a darse pronto, si es que eventualmente el precio del barril del petróleo empieza a subir. Siempre en un país conflictivo como el Ecuador, tener mayores recursos en el Estado puede ayudar a bajar las tensiones con los diferentes sectores a través de políticas redistributivas, así se ha hecho siempre. Pero en el actual gobierno esos recursos no existen, por eso decía, quizás si es que se puede reactivar en alguna medida el primer trimestre, eventualmente la subida del petróleo, eso le puede ayudar. Y esperar también a ver cuál va a ser el curso en leyes claves, como la ley laboral, que va a ser una ley muy complicada, de muchísimo debate, de mucho intercambio de opiniones y de posiciones ideológicas también, a veces difíciles de conciliar. Entonces creo que el gobierno necesita tener mucha madurez y prudencia de cara a salir de un año que va a ser su primer año completo, digamos, ¿no? En términos de calendario. Y seguramente se va a venir hacia el final, sobre todo del 22, ya con los primeros movimientos previos a las seccionales del 23, y eso también genera cambios en la correlación de fuerzas políticas y sobre todo en la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional. El análisis político y social no puede estar exento del tema económico, de los factores económicos. Ecuador ha mostrado un fuerte retroceso económico y social, especialmente en los últimos 5 años, donde se ha ido sustituyendo creación de riqueza por extracción de riqueza, mayor desigualdad económica en la población, altibajos en la movilidad social, y la situación económica del país no es buena. Hay una gran desigualdad política, social, económica que de alguna manera se va exacerbando en lugar de ser solucionado. ¿Cómo ve usted el futuro cercano? Hay una serie de medidas económicas que ha tomado el gobierno, la reforma tributaria, la elevación de los sueldos básicos. ¿Qué panorama general cree vamos a vivir los pobladores, los ecuatorianos de a pie en el 2022? Bueno, ahí decía que el tema laboral va a ser importante, ese puede ser un punto de inflexión. No creo desafortunadamente que se lo vaya a aprobar en el primer trimestre del 23, porque de lo que ha dicho el gobierno, en su agenda primero está la reforma en el tema industrial, en el tema mercantil, y luego vendrá la laboral. Eso será seguramente a la mitad del próximo año, lo cual retardaría en alguna medida este despegue en el plano económico. Se espera que la recaudación tributaria mejore y eso beneficie en alguna medida o le dé más holgura al gobierno. Pero yo creo que ante este escenario difícil en lo político y en lo económico, una de las opciones es generar, en alguna medida, al menos reducir lo que tú bien mencionabas, de esos enormes problemas de asimetrías sociales que tiene el país. Los problemas enormes que tenemos de desnutrición infantil, por ejemplo, es vergonzoso que el Ecuador sea de los países con mayor desnutrición infantil del mundo, no de América, del mundo. O que tengamos una educación pública que no sea de calidad y que en muchos casos ni siquiera es laica. Entonces yo creo que hay espacios donde el gobierno podría ir paliando las posibles consecuencias y efectos de la crisis económica, y me parece que en el campo de lo social es donde se puede generar estos espacios. El aumento de estos $25 al salario mínimo me parece que va por esa línea, ayuda a compensar todas estas dificultades del país. Ahora existió una declaración que va en la misma línea también del ministro de Inclusión Social respecto a la posibilidad de las pensiones alimenticias para personas de la tercera edad. Entonces yo creo que el gobierno, y por esto decía, tiene que ser prudente, tiene que tratar de caminar en reformas políticas y sobre todo económicas, pero al mismo tiempo ir compensando a sectores sociales, sobre todo a los que son más excluidos y son más débiles en ese plano en el país. Bien. Gracias, doctor Basabe, por habernos atendido. Gracias a ustedes, siempre un gusto, un saludo a toda la audiencia en Cuenca. El doctor Santiago Basabe es titular de Ciencias Políticas de la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.